Julio, primero que nada, agradecerte que estés aquí, man. Julio es economista, es representante ante el Banco Mundial, representante del Estado Dominicano, ¿verdad que sí, Julio? Así es, hermano. Y nos está haciendo el favor, ¿no? Que te agradezco, pila, que tú vengas a dedicar un poquito de tiempo a discutir sobre este tema. Eh, yo creo que todo el que nos está oyendo, que vive fuera, o sea, que vive aquí dentro de Estados Unidos, se ha topado por ahí con alguien que le diga que nunca ha habido tanto desempleo en el país, o una frase chulísima que dice, la gente no quiere trabajar. Si tú andas por ahí, te das cuenta que tanto como en los restaurantes o en la tienda por departamento, dígase Walmart, dígase Target, los restaurantes de comida rápida como McDonald's, Wendy's, eh, y el colmadito de la esquina, o sea, como dicen aquí la bodega y esa vuelta, los grocery stores, están, todo el mundo está hiding. O sea, hace poco salió eh, una noticia en las redes donde habían restaurantes de McDonald's ofreciendo 21 pesos a la hora para que la gente fuera a trabajar. O sea, me parece irónico que hace 2 o 3 días nos estábamos matando por conseguir 15 pesos a la hora y todo el mundo decía que la economía se iba a desestabilizar, que se iba a destruir el país porque se le pagara 15 pesos a la hora. Y ahora hoy vemos como restaurantes como McDonald's, que todo el mundo sabe que paga malísimo, los restaurantes están ofreciendo 21 pesos a la hora para que la gente entre. Hay muchísimo trabajo también que están empezando en 18, en 20, en 22, hasta en 23 pesos a la hora para que la gente vaya y trabaje. Entonces, ¿qué tanto hay de cierto? Eh, este mantra de que la gente no quiere trabajar y que esa es la razón por la cual la economía está en una especie como de freno del que no puede salir. ¿Qué tan veraz es eso, Julio? Muchas gracias, Granchi, por la invitación. Buenas noches, ante todo. Tengo para decirte que tienes el privilegio de ser la primera persona que entrevisto desde que asumí mi posición. O sea, la primera entrevista que doy desde que asumí mi posición como representante del país ante el Banco Mundial. Y qué mejor persona que tú. Mira, yo, Gracias. esas son de las falacias que se vierten sobre los medios de comunicación y especie de la hegemonía cultural que ejercen las élites sobre los medios de comunicación que van creando un discurso, una narrativa, que al final de cuentas la gente se la cree. Realmente la economía de Estados Unidos no es verdad que está en una recesión. La recesión se superó ya para el tercer trimestre del año 2020. La economía empezó a crecer de una manera sostenida y esa recuperación se ha sostenido tras el transcurrir del año 2021 debido al proceso de vacunación y de reapertura de la economía. La explicación de que una parte de la población no quiere trabajar por las ayudas, hasta cierto punto eso fue cierto y no era del todo explicativo cuando estaban los subsidios por desempleo de manera masiva por parte de los estados en los Estados Unidos. Pero la élite conservadora inició una especie de campaña mediática para eliminar esos subsidios de desempleo mientras el país aún está en el medio del proceso de recuperación fruto de la pandemia y muchos estados, que la mayoría están gobernados, cerca de 32 de 50, por gobernadores republicanos, recortaron los subsidios de desempleo y la situación sigue igual. Y los datos que nos da el propio gobierno de Estados Unidos demuestran que esa no es la razón. Por ejemplo, en el mes de septiembre del año 2021, cerca de 4.4 millones de personas renunciaron a sus trabajos. Y esa cifra siguió aumentando ya para noviembre. En noviembre pasado, cerca de 4.5 millones de personas renunciaron a su trabajo. Eso te quiere decir que cerca de un 3% de la fuerza laboral de los Estados Unidos renunció de su trabajo de manera voluntaria, un récord. Entonces la pregunta del millón de dólares es, ¿a qué se debe eso? Eso tiene una explicación que muchos han escuchado en los medios y a la desigualdad económica que impera en los Estados Unidos desde hace más de 4 décadas. Que esta pandemia vino a exacerbar esa situación y de cierta forma los trabajadores
ahora tienen el control de la situación. Tú hablas de los salarios que están pagando las empresas de servicios, que pagaban el salario mínimo, que el salario mínimo de Estados Unidos, vale la pena recalcar, que es de $7.25 la hora a nivel federal. Bueno, el federal legal, Exacto, pero ese es el mínimo, pero hay estados que te pagan menos de ahí. Un restaurante, una persona, un mesero, le pagan menos, le pagan $2, $3 la hora. O sea, la mayoría de los meseros ganan es por las propinas que reciben. Y lo que te quiero decir con esto es que ese salario de 7.25 la hora no te permite rentar o alquilar, como conocemos en la República Dominicana, un apartamento de una habitación en los Estados Unidos, en ninguna ciudad de los Estados Unidos. O sea, cerca del 50% de los trabajadores de este país viven de cheque en cheque. Es decir, que el salario que reciben en una quincena no le permite cubrir todas sus necesidades y tienen que esperar la siguiente quincena para completar el resto del mes. Y la brecha salarial entre los presidentes de las grandes corporaciones se ha exacerbado de una manera estrepitosa. Por ejemplo, en la época de lo que se conoce en Estados Unidos como el Capital Labor Accord, es decir, el periodo que comprende el fin de la Segunda Guerra Mundial y principio de la década de los 70 hasta el año 1970, para ser específico, donde en Estados Unidos surgió una especie de como de, entre comillas, estado de bienestar, aunque no era un estado de bienestar propiamente dicho, pero que los trabajadores disfrutaron de condiciones salariales y laborales excepcionales. El salario promedio de un presidente de una compañía con relación al empleado de esa misma compañía era de un ratio de 35-1. Hoy en día eso es de 1 a 330. O sea, un presidente de una empresa en promedio gana 330 veces más que el empleado que está laborando en esa compañía, que gana el salario promedio. O sea, es una sí, situación... pero por ejemplo, estoy escuchando un eco, entonces porque ahora soy yo que oigo la voz mía en el otro lado, Julio. Pero lo que quiero, a ver, por ejemplo, si nosotros checamos la cifra del asunto del desempleo en Estados Unidos, o sea, las cifras oficiales, las estadísticas oficiales, estamos hablando de que si centrémonos en el mismo mes, en los últimos 4 años, ¿verdad que sí? Para no ponernos locos, porque si no vamos a mes por mes no terminamos nunca el video, pero por ejemplo, si vemos las estadísticas del 2022 ahora, estamos hablando de un 3.9. Sí, O la tasa de sea, desempleo. si nos vamos al 2021, vemos que también es un 3.9. Claro, es normal, estoy hablando del mismo mes. Evidentemente esa realidad fluctúa mes por mes. ¿Ves? Exacto. Pero, por ejemplo, para centrarnos así, como en el mismo mes, en los últimos 4 años, si nos vamos al 2019, estamos hablando de un 3.6. Si nos vamos al 2018, estamos hablando de un 3.9. Pero si nos vamos al 2017, que sería prepandemia, ¿verdad que sí? Claro. Estamos hablando de un 4.1. O sea que había más desempleo en ese momento. Es casi, a ver, no es un punto completo, estamos hablando de 3.9, 4.1. Ni siquiera es un punto, pero hay un poco más de desempleo. Estamos hablando de qué, estamos hablando de cerca de qué, de 100.000 personas, 200.000 personas más o menos, de que estaban desempleados en el 2017 a comparación de ahora, si lo calculamos así. Ahora, ¿dónde yo veo la contradicción? O sea, lo que pasa, vaya, hay un análisis que yo creo que la gente se brinca. Por lo menos no se lo he escuchado a nadie todavía. Y es la cuestión de los trabajos alternativos que se han ido desarrollando en los últimos 2 o 3 años. O sea, siempre han existido. O sea, los autónomos, entre comillas, han existido siempre. ¿Me entiendes? Pero cuando hablo de autonomía, no estoy hablando pues del señor que pone una tiendecita en la esquina o el señor que tiene un taxi o lo que sea. Estoy hablando de personas que pasan como contratistas independientes. Eso siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que se está generalizando eso en los últimos 4 o 5 años. O sea, lo que llaman, tú conoces muy bien eso porque tú eres economista,
lo que llaman la uberización de la economía. ¿Ves? Sí. O sea, este reguero de gente que se cree empresario porque manejan un taxi. O este reguero de gente que se cree empresario porque reparten delivery o paquetes de Amazon. Entonces, ¿qué pasó? Desde mi punto de vista, que evidentemente se puede estar en desacuerdo con el asunto, pero ¿qué es lo que yo he visto? Que ese tipo, toda esa gente que han abandonado todos los trabajos tradicionales, no son gente que se fueron al paro, o por lo menos no se quedaron permanentemente en el paro. Mucha gente se fue al paro, como tú dijiste al principio, muy acertado, con el asunto de las ayudas sociales. Claro, aquí había muchísima gente que trabajaba en factorías, por ejemplo, porque es que la gente como que no se entera, pero el salario medio del país son unos 35, 40 mil dólares. O sea, la mayoría de gente gana muy poco dinero. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de esa gente que trabajaban en factorías, que trabajaban en McDonald's, que trabajaban en Walmart, que trabajaban en Target, que trabajaban en Burger King, todos esos trabajos que hay ahora, son gente que estaba ganando 300, 400 pesos a la semana. Cuando empiezan a darle una ayuda de 600 pesos, evidentemente no van a trabajar más, se quedan en su casa. ¿Qué pasa? Las ayudas empiezan a cesar. O se puede dar también la situación de que de los dos ingresos que entraban en la casa, uno no cualificaba para la ayuda y otro sí. O sea, porque eso también se puede dar. Por ejemplo, aquí, o sea, ¿cuántas personas en situación irregular existen en este país? Muchísimas. Son gente que no pueden gozar de ese tipo de cuestiones. ¿Tú me entiendes? O sea, por ejemplo, imagínate que mi mujer no tenga residencia, ¿verdad que sí? O tu mujer no tenga residencia. Pero estaba trabajando, buscándosela, tú sabes. Y llega la pandemia. El negocio donde trabajaba tu mujer, en situación irregular, cierra. Pues más ayuda que te dé el gobierno, están faltando un ingreso en la casa. ¿Ves? Entonces, ¿qué opción tienes tú? Mucha gente optó por trabajo alternativo al mismo tiempo que estaban recibiendo la ayuda. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo 500, 600 pesos a la semana, pero yo voy y salgo a hacer DoorDash, a regar pizza, o salgo a hacer Amazon Flex, o salgo a hacer Uber o Uber Eats y toda esta vuelta, y empiezo a tener ese ingreso paralelo que puede sustentar, por ejemplo, el otro ingreso que falta en la casa porque la señora no puede hacer lo que yo sí puedo hacer. Por ejemplo, ¿verdad que sí? Ese es un caso, pero también puede pasar el caso de que un pana que trabajaba en Walmart, que ganaba 400 pesos a la semana, con un horario que es imposible de poder llevar una vida con ese horario, que un día te ponen a las 5 de la mañana, un día te ponen a las 4 de la tarde, el otro día tú amaneces en la noche, o al otro día no trabaja y no tiene una estabilidad. Ese tipo que estaba ganando ahí 400 pesos a la semana con un jefe atrás manejándole su tiempo, se dio cuenta que podía salir a hacer Uber y ganarse hasta 20, 30% más de lo que ganaba en esa tienda, manejando él su propio horario. ¿Ves? Entonces, a mi modo de ver, hubo una migración muy importante de gente que tenía trabajos tradicionales a esta nueva economía de servicio alternativa que serían Uber, Amazon y toda esta vuelta. Y no vuelven a los trabajos. Evidentemente, ¿cómo van a volver? O sea, si yo estoy manejando mi tiempo ahora, ganando más de lo que yo ganaba en Walmart, ¿por qué vuelvo a Walmart? No hay nada, no hay ningún tipo de persuasión para que yo vuelva. Entonces, nos estamos preguntando cómo hacemos que la gente vuelva a trabajar. No, amigo, la gente no ha dejado de trabajar, la gente está trabajando. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos que la gente vuelva a llenar ese hueco de los trabajos tradicionales que hoy están vacíos? Y amigo mío, no es solamente pagándole bien, es dándole estabilidad, es dándole pensiones, es dándole seguro de salud, dándole cosas que esta plataforma no le dan. ¿Tú entiendes? Entonces yo creo que por ahí que va el asunto, con la vuelta del desempleo. O sea, no es tanto que la gente está en su casa sentado viendo para arriba, porque en realidad, ¿quién puede estar en este país viendo para arriba? Nadie. O sea, con el costo de la vida, ¿cómo tú puedes estar viendo para arriba? La gente está trabajando. Lo que la gente no quiere trabajar son esos trabajos basura que han estado trabajando ahora hasta que se dieron cuenta que hay algo más que hacer. ¿Tú ves? Y bueno, yo no estoy de acuerdo con la uberización de la economía, pero evidentemente mucho mejor estar haciendo Uber Eats que estar metido en un Walmart a trabajar. No sé, mi punto de vista. No sé qué piensas tú, Julio.
Sí, tú vas en la dirección correcta. Y ahí es que voy ahora en este segmento para explicar qué es lo que está pasando realmente con el mercado laboral en los Estados Unidos. Para entenderlo hay que contextualizarlo, como dije al principio en mi comentario, en lo que es la desigualdad económica. O sea, antes de la pandemia, tú tenías que cerca del 60% de los trabajadores formales de este país no tenían un ahorro de $1,000 para hacerle frente a una emergencia que se le presentara, por los bajos salarios y las bajas condiciones laborales. Por ejemplo, hay lugares que ni siquiera te permiten tener una especie de sindicato o unión, como se le conoce aquí en Estados Unidos. Y ya hay No, empresas. en Walmart, si tú mencionas la palabra sindicato, te despiden ahí mismo, Exactamente, insofacto. exactamente. Entonces, ya vemos que en algunas grandes cadenas minoristas en los Estados Unidos, en especial Starbucks, ya por ejemplo en la ciudad de Buffalo crearon una unión y ya ese germen se ha ido expandiendo por otras ciudades donde hay Starbucks que están formando uniones o sindicatos. Pero, ¿a qué se debe esto? Esto no solamente se está dando en los trabajos que son, como se le conoce en inglés, blue collar jobs, estos, los trabajos que son de pocas habilidades. Esto se está viendo a través de todos los espectros de la economía, incluso en sectores que generan alto valor agregado a la economía, donde el conocimiento juega un rol fundamental en el añadimiento de valor, como es el caso de la tecnología, se está dando lo mismo. Entonces, la explicación que se da no solamente son los salarios, porque los trabajos que son ya de profesionales, que se supone que pagan más o menos un salario decente a nivel medio, se está dando la misma situación. O sea, que no se está dando solamente en un segmento de la economía, sino a través de una manera transversal. Y se debe a razones fundamentales de condiciones laborales. Primero, esta pandemia nos enseñó que hay prioridades en la familia que hay que atender y que nosotros atendimos a nuestros hijos durante la pandemia y el cuidado de un hijo en los Estados Unidos es sumamente caro y muchos empleados, a pesar de tener trabajos profesionales, no tienen los ingresos disponibles para pagar un servicio de cuidado de niños. Y por eso hoy prefieren trabajar desde casa o de una manera híbrida para alternarse esa situación. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los trabajos de Estados Unidos, solamente un 10% te ofrecen trabajar de manera remota, es decir, desde casa. Y hay muchas empresas que quieren volver al viejo esquema de trabajo presencial, que quedó demostrado que es un esquema obsoleto, que ya hoy en día no se adapta a la realidad de cada trabajador. Ese es uno de los primeros factores. Mucha gente no tiene cómo cuidar a sus hijos. Eso se da también en los sectores bajos y medios de la sociedad. Eso que tú acabas de mencionar al principio. Entonces, ¿cómo personas ganando salarios mínimos pueden pagar el cuidado de sus hijos? No tienen cómo, no tienen los ingresos disponibles para eso. Entonces, por eso están yendo a otras alternativas. Y se está dando otro fenómeno interesante en esta situación. Y es que muchos trabajadores que estuvieron en la industria de servicio, que todos sabemos que la industria de servicio en los Estados Unidos representa cerca del 70% de la economía, han optado durante la pandemia, por los ingresos que recibieron, no solamente de sentarse a comer eh, papitas y refrescos en la casa, sino que aprovecharon esos incentivos, no solo, crearon fuentes alternativas de ingresos, pero también se han reeducado en otras áreas. Yo conozco personas, a través de ejemplos que he visto en los medios, que trabajaban, por ejemplo, de camarero en un restaurante o un hotel y decidieron reeducarse, por ejemplo, en las tecnologías y ha hecho un cambio de carrera. O sea, ya ese empleado no va a volver otra vez a la industria de servicios, va a otra industria. Y otros han optado, como tú dijiste al principio, por iniciar pequeños negocios. Hay gente que ha iniciado pequeños negocios, que trabajaban en la industria de servicios, que le está yendo mucho mejor ahora que lo que le iba durante el periodo previo a la pandemia, que ya no va a regresar a emplearse con nadie. Y obviamente, otro de los asuntos que han exacerbado la situación de
del nivel de empleo en la industria de servicios en los Estados Unidos, que es la que más ha sentido la situación de lo que es la gran ola de renuncia que se ha dado en el país, es que muchos empleados buscan un balance entre su vida personal y el trabajo, algo que no es muy dado en los Estados Unidos. Es decir, más tiempo de vacaciones, más tiempo libre, que son cosas que en la sociedad estadounidense, debido al excepcionalismo que se vive en este país, eso no existe y estaba fuera de discusión de las grandes reformas laborales. Por ejemplo, Estados Unidos es el único país industrializado del planeta que por ley no permite vacaciones. O sea, a ti te dan vacaciones en tu trabajo, es por políticas internas de la empresa, no por una ley federal que así lo estimule. O sea, que hay grandes reformas que hacer, que ya la gente prácticamente dijo, basta ya. Y estas son las situaciones que se están dando. Sí, yo entiendo eso. Me estoy escuchando otra vez. Sí, si lo pone mute no se oye. Yo entiendo eso. Ahora, por ejemplo, hay dos cuestiones que yo no sé si estoy muy de acuerdo. No sé si estamos idealizando un poquito el asunto. Por ejemplo, que los trabajadores están buscando mejores condiciones. O sea, evidentemente, pero también eso lo permite la demanda de trabajo. ¿Ves? O sea, como estábamos hablando hace un ratito, con la migración que hubo y que todavía está existiendo, entre esa masa laboral que estaba en trabajos tradicionales a trabajos alternativos, pues la gente que queda en los trabajos tradicionales pues tiene emociones porque las empresas están demandando trabajadores. O sea, es evidente. O sea, hay gente que se le está capacitando trabajo que debería tener calificación previa a poder acceder a ello y las empresas están, para la redundancia, accediendo a darle esa capacitación, o sea, cubrir ese costo de capacitación, porque no hay nadie que lo cubra, ese puesto de empleo. ¿No entiendes? O sea, tiene mucho que ver con eso. O sea, con el asunto de la esquema presencial, verlo como que es un esquema obsoleto. Eso puede funcionar con algunos empleos, pero yo no estoy de acuerdo con que tomemos un esquema, como aquí dice motor, ¿verdad que sí? Remote. Porque eso, a ver, nos aliena mucho más todavía de lo que ya estamos. O sea, la separación que hay entre la clase trabajadora es tal que si encima ahora ponemos todo el mundo a trabajar de su casa, pues la separamos mucho más todavía. O sea, no sé si eso en realidad es positivo. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que con las necesidades que existen hoy, la necesidad de cuidado que tú mencionaste hace un ratito, que son verdad. O sea, hay que ver lo que es pagar, por ejemplo, el cuidado de un hijo en este país. Es una cosa inenarrable, loco. También el asunto del transporte, el tráfico, el combustible. Claro, son ventajas chulas. Pero ¿hasta dónde poder sortear eso? Ese tipo de problemas que tenemos, como el cuidado y como el tráfico, como el transporte, el costo de la gasolina y todo ese tipo de cuestiones. ¿Hasta dónde paga? Pues bueno, esa separación de la clase trabajadora que yo sinceramente no la veo positiva. O sea, tú mencionaste, por ejemplo, el ejemplo de en Buffalo con la gente de Starbucks que se pudieron reunir. Claro, pero esa gente se pudieron organizar porque todos los días trabajaban juntos y se veían. Y sufrían las condiciones laborales de la misma forma y eran testigos uno del otro de cómo se sufrían las cuestiones laborales. O sea, el problema de la separación, del fraccionamiento de la clase, de la capa de trabajador, es que cada quien vive su drama como si fuera propio e individual. ¿Ves? Que es un problema grave que nosotros tenemos hoy en cuestión, desde la perspectiva de organización de la clase trabajadora. Cuesta tanto organizar la clase trabajadora hoy en día porque todo el mundo se cree un gran empresario. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, a la gente de Uber o a la gente de Amazon, o sea, ellos de verdad se creen que son autónomos.
Y no se dan cuenta que lo único que está pasando en ese esquema de trabajo es que el gran empresario lo que está es ahorrando el costo de producción de esa empresa, haciendo que lo pagues tú, y encima de eso, no dándote ningún tipo de derecho laboral, ni vacaciones. O sea, se entiende esta libertad desde una perspectiva falsa. ¿Ves? Entonces, no sé hasta dónde sea positivo eso. Yo entiendo que hay, qué sé yo, que hay capas de la sociedad que se pueden permitir esa cuestión porque son gente que son clase media alta, eh, que tampoco, o sea, que su círculo es tan pequeño que tampoco haría tanta diferencia. ¿Tú entiendes? O sea, un equipo de, qué sé yo, de publicistas, una gran compañía de publicidad, que son 5 o 6, y son panas que están ganando 150, $200,000 al año. O sea, que trabajen desde su casa o no lo hagan, pues da igual, porque en realidad ellos son parte de los explotadores. Ahora, lo que a mí sí me preocuparía es que los muchachos demandados de esa gente tuvieran cada quien haciendo la diligencia de esos explotadores desde su casa, conectado al internet, sufriendo su drama como si solamente le pasara a él. Y no se dé cuenta que en realidad ese drama lo están pasando todos sus compañeros. ¿Ves? Entonces no sé hasta dónde sea tan positivo eso, sinceramente. Pero para salir un poco, no sé si tú quieres decir algo más de la situación del desempleo, pero para que lo tengas en mente y nos expliques un poquito, tú que eres economista y estás bastante preparado y sabes bien mucho al respecto, de cuál es la situación de la inflación en Estados Unidos. Qué tan cierta es, qué tan grave es en caso de que exista. Por ejemplo, hace poco vimos a Biden dándole un boche a un periodista porque le preguntó del asunto de la inflación. O sea, qué tan grave es, si existe, por qué existe, o sea, bien resumido, o sea, por qué existe y qué tan grave es. Por favor. Sí, gracias por la pregunta. Yo he escrito varios artículos al respecto y donde explico el fenómeno de inflación. Es algo complejo de explicar, pero voy a tratar de aplatanarlo para que la gente lo entienda. O sea, los economistas, especialmente la escuela monetarista, que es la escuela conservadora por excelencia de finales del siglo XX, dice que la inflación es un fenómeno intrínsecamente monetario. Bueno, de cierta forma puede ser que sí, pero hasta cierto punto. La realidad actual nos ha dicho que no. La inflación que vivimos actualmente no se ha producido por factores intrínsecamente monetarios. ¿A qué me refiero con factores intrínsecamente monetarios? Los medios de comunicación y la prensa convencional y la sabiduría convencional también, valga la redundancia, ha creado una narrativa de que la inflación se generó fue por los grandes estímulos monetarios que se dieron durante la pandemia y que esa oferta monetaria aumentó la inflación, que es algo totalmente errado. Y la teoría económica y la realidad económica del último cuarto de siglo nos indica que eso es falso. Voy a proceder a explicar por qué. De acuerdo a los monetaristas, que dirige ese grupo Milton Friedman, decía que la inflación se debía básicamente a un aumento de la oferta monetaria. Es decir, si tu oferta aumenta la oferta de dinero en circulación en la economía, eso por sí solo va a generar inflación. Porque la velocidad del dinero, es decir, la cantidad de veces que el dinero cambia de mano en la economía, es constante, que eso no tiene nada que ver. Que por el simple hecho de la inflación crecer, perdón, la oferta monetaria crecer por encima de la economía en términos reales, ya eso genera inflación. Otra escuela de pensamiento económico, que es la escuela keynesiana de John Maynard Keynes, en la teoría cuantitativa del dinero, John Maynard Keynes decía que la inflación no depende exclusivamente de la oferta monetaria, que si tú aumentas la oferta monetaria y la velocidad del dinero disminuye, eso no va a generar inflación. Y la realidad no ha demostrado eso en la economía de Estados Unidos. Por ejemplo,
la velocidad del dinero en los Estados Unidos viene decayendo desde el año 1998. E incluso cuando hubo el gran paquete... Julio, Dime. Julio, explícanos qué es la velocidad del dinero. Sí, como dije al principio, la velocidad del dinero básicamente la cantidad de veces que el dinero cambia de mano en la economía. Y hay variables que inciden en eso, que son como el nivel de empleo, el salario, etcétera. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos la velocidad del dinero viene decayendo desde el año 1998 de manera constante. Y por eso vemos que a pesar de que se ha aumentado la oferta monetaria en varios episodios, crisis del 2008, la crisis financiera, la Reserva Federal, a través de su programa de alivio cuantitativo, es decir, que fue al mercado abierto, emitió bonos y esos bonos lo convirtió en liquidez y lo inyectó a la economía a través de los bancos para facilitar el crédito, que la gente adquirió dinero para consumir, etcétera, etcétera. La inflación no aumentó. ¿Pero por qué? Por eso mismo. La velocidad del dinero se mantuvo cayendo. Y lo que te quiero decir con esto es que la inflación que tenemos actualmente no se debe a factores monetarios, sino estructurales. La pandemia ha causado una disrupción en la cadena de suministro a escala global. Sabemos cómo los procesos de producción en las empresas se han visto interrumpidos por distintos factores. Escasez de materias primas, al principio falta de trabajadores, también tenemos el costo de los combustibles que ha aumentado los fletes marítimos y eso ha causado cuello de botella en los puertos. Todo eso se ha traducido en un aumento generalizado de precios de manera transversal en toda la economía y por eso tenemos inflación. Hay otro factor que muy poca gente habla, que son las especulaciones de las grandes corporaciones. Muchas corporaciones que manejan grandes industrias, específicamente la industria energética, han hecho una especie de colusión con otras empresas del sector para fijar precios. O sea, son oligopolios. Y eso ha generado inflación. Pero la inflación no ha sido por una política monetaria explícita de parte de los bancos centrales en todo el mundo. Y por eso se está a punto de aplicar la medicina errónea, que va a aumentar la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de interés de referencia, que es básicamente la tasa de interés que los bancos centrales le prestan a los bancos comerciales. Esto va a poner un freno a lo que es la dinamización de la economía. Una economía como la de Estados Unidos, por ejemplo, donde el 69% de la economía depende del consumo, todo va a encarecer el crédito, va a disminuir la inversión, encarecer el crédito y por ende disminuye la inversión y el consumo. ¿Y qué va a pasar? La economía empieza una desaceleración y eso es peligroso. Entonces, eso que yo acabo de explicar va a tomar tiempo resolverse, por un lado. Y segundo, lo que son las distorsiones de mercado que generan esas grandes corporaciones que tienen oligopolios en ciertas industrias, eso es difícil de aplicar por la situación de la estructura económica que existe en los Estados Unidos. Aplicar leyes de antimonopolio a grandes conglomerados corporativos es sumamente difícil por el lobismo que se da en las esferas políticas del país. Entonces, es una situación compleja que obviamente se resuelve con voluntad política. Entonces, es un mito, por lo que tú acabas de explicar, de que la inflación que tenemos es a causa de estar imprimiendo cuartos locos y regalándole cuarto a la gente. Todo lo que se está diciendo es, bueno, la inflación que tenemos porque este gobierno se ha dedicado 2 años a regalarle cuarto a la gente. Ahora, yo quisiera que alguien me diga también cómo salíamos de ese bache sin darle ayuda a la gente. O sea, es que teníamos una pandemia donde no se podía trabajar. Entonces, ¿qué hacíamos con la gente? La mandábamos a morir de hambre a su casa. O sea, tú le dices, bueno, perfecto, no demos ayuda, pero que todos los gobiernos, o sea, la Unión Europea ha dicho, señores, gasten cuarto, no pasa nada. La Unión Europea, o sea, la Unión Europea le ha dicho a todo el mundo, señores, denle para allá. Denle cuarto todo que ustedes tengan que darle, mantenga que ustedes tengan que mantener, que esto va para largo. Imagínate tú, que no hay otra cosa que hacer, ¿qué más tú puedes hacer?
O sea, no se puede hacer otra cosa. Tú tienes que ayudar a tu gente. Si tú no ayudas a tu gente, se te muere de hambre en la casa. O sea, tú no puedes poner a la gente en una situación de decir, o me muero de COVID en la calle o muero de hambre en la casa. Es una cuestión lógica. O sea, pero bueno, nosotros tocamos hace un ratito, antes de entrar al tema de la inflación, el asunto de los trabajos alternativos. O sea, ¿qué va a pasar con esto? Porque yo, honestamente, yo creo que ahí es que está el guaguancó del asunto de la falta de mano de obra para los trabajos tradicionales. O sea, es un mito que la gente no está trabajando, la gente está trabajando otro tipo de cosas. O sea, yo tengo un pana que a veces lo llamo y está en su casa sentado, literalmente viendo Netflix en la sala de su casa, hasta que la aplicación le suene. Sale, qué sé yo, lleva un par de delivery de DoorDash, lleva un sándwich, lleva una pizza, y vuelve y se siente en su casa tranquilo. Ese pana antes trabajaba en Walmart. Ese pana no vuelve para Walmart. ¿En busca qué? Está tranquilo en su casa, buscándose lo mismo que se buscaba en Walmart, manejando su propio tiempo. O sea, no entremos al asunto de la, bueno, de lo precario que es la situación, incluso trabajando así, porque es que tú no tienes ningún tipo de derecho, tú no tienes salud, tú no tienes nada. Pero que en Walmart tampoco tiene nada el pan. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con esa situación? ¿Cómo tú crees que vamos a superar esta realidad? Porque yo no veo cómo podemos vaya, en ese mercado tradicional de servicios, ¿cómo podemos nosotros darle condiciones de trabajo decentes a esta gente sin que los precios se disparen por el cielo? ¿Tú entiendes? O sea, ¿cómo podemos cambiar más claro? La razón por la cual nosotros podemos darnos el lujo de pagar 3 pesos por un ticket que el valor real de ese ticket serían unos 7, 8, 9 o 15, es que alguien lo está pagando. ¿Sí? Primero lo está pagando la mano de obra que lo produce, ya sea en China, en Bangladesh, o donde tú la pongas, o en Vietnam, pero también la está pagando el tipo que está trabajando por una miseria en el sitio donde tú vas y la compras. ¿Ves? Entonces, la transformación de esa realidad tiene, por ende, que transformar la otra realidad de quien consume. ¿Ves? O sea, ¿cómo tú crees que eso se va a equilibrar? Si es que se va a equilibrar. Es una excelente pregunta. Y para responderla, tenemos que hacer una mirada retrospectiva a la historia. Yo al inicio de la intervención dije que la mejor época de esplendor de los trabajadores estadounidenses fue durante lo que se describió como la época del Capital Labor Accord, que fue de 1945 a 1970. Pero tenía la amenaza soviética entre las narices. Hoy no tenemos una amenaza soviética. Y eso presionó, de cierta forma, a los países capitalistas e incluso los de la periferia a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Yo creo Es que... que el estado de bienestar europeo fue eso. Exactamente. Entonces, por eso digo, vamos a hacer esa mirada retrospectiva a la historia para responder esa pregunta. Y aunque no tenemos la amenaza roja hoy día, sí tenemos la amenaza de quiebre. Y es por eso que muchas empresas hoy día se están viendo amenazadas, y tú mencionaste en tu comentario que McDonald's por voltear una carne están pagando $21 la hora en un sitio. Las empresas tendrán que, de cierta forma, hacer una especie de mutación con esa época dorada del trabajador estadounidense, de volver a pagar salarios dignos que vayan acorde con la productividad, porque siempre se nos ha vendido que el salario se paga en función de la productividad. La escuela neoclásica económica siempre dice eso, pero si los salarios se pagaran así en función de los Estados Unidos, que es el país con mayor productividad del mundo, el salario mínimo sería de $25 la hora, no de 7.25, de acuerdo a la productividad. Entonces, hay que pagar salario de calidad, número uno. Dos, mejorar las condiciones laborales, seguro médico garantizado, vacaciones, pensión digna, porque es otra cosa. La gente cuando se retira aquí no puede vivir con lo que recibe del seguro social. Y
lo que dan de beneficio de retiros, que son muy pocas las empresas que ofrecen el famoso 401k, los trabajadores prácticamente en su edad de retiro, en la tercera edad, tienen que continuar trabajando. Entonces, para volver a ese esquema de que el trabajador tradicional vuelva a la industria de servicios, sí, hay que hacer un paquete de beneficios que le permita a ese trabajador tener un trabajo digno. Yo soy lo que digo, que el que trabaja de manera digna, y así fue esa época del Capital Legal Accord, no merece vivir en la pobreza. Y aquí, lamentablemente, el que trabaja vive en la pobreza. Para tú poder sobrevivir en este país, una persona con el salario mínimo necesita 2 trabajos, mínimo, y no sobrevive. Entonces, por eso es que la gente está buscando alternativas. Y hoy día, aunque la gente no lo crea, el trabajador tiene el poder en sus manos. Y por ende tiene que aprovechar ese poder que tiene para mejorar sus condiciones. De lo contrario, podría ser alienado de nuevo. ¿Cuál es el problema que yo veo con eso, Julio? El problema que yo veo con eso, pues básicamente son dos. Primero, la alienación del trabajador, o sea, la alienación de la clase trabajadora. O sea, yo no veo a la clase trabajadora consciente de que, de que la situación es tan crítica para la oligarquía. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Lo que veo es que la clase trabajadora, en su alienación, está buscando culpables de esa realidad que ni siquiera entiende. O sea, esa realidad donde él no tiene una pensión, no tiene un retiro, no tiene seguro médico, tiene que salir a buscársela como un campeón todos los días. Entonces, dentro de esa contradicción donde no se sabe el porqué de la realidad que se vive, ¿qué tanto peligro hay de que en realidad se opte por una opción política que vaya en la tendencia de lo que fue Trump, pero con menos dulcificado? O sea, más Marine Le Pen o más Vox en España, eh, o más lo que está pasando en Hungría o lo que pasó en Italia hace poco. ¿Ves? O sea, esa contradicción que no se puede resolver de trabajo tradicional, trabajo alternativo, los dos en realidad, sin que puedan suplir la necesidad del trabajador en serio, que la necesidad del trabajador es lo que tú acabas de decir, que tengan vacaciones, que tengan seguro médico, que tengan un salario digno, que puedan pagar, que, que se puedan plantear un proyecto de familia. O sea, es prácticamente imposible en este momento. Aquí en Massachusetts, cualquier rancho te cuesta casi $1 millón. O sea, ¿cómo tú puedes plantearte comprar una vivienda, tener un proyecto de familia? ¿Ves? Con los salarios donde están y las condiciones laborales donde están. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Y con eso terminamos ya. ¿Qué posibilidad hay que esa contradicción laboral que se está viviendo, de ser pobre incluso trabajando, ¿sí?, pueda llevarnos a tener en un país como este, que es evidentemente conservador y bastante reaccionario, nos lleve a opciones cuasi fascistas como la de Trump o como la de Marine Le Pen en Francia? O sea, ¿cómo tú crees que se puede solucionar eso a futuro? O si es posible que pueda tener otra desembocadura esa contradicción. O sea, algo parecido a Sanders, por ejemplo. O sea, ¿cómo tú ves que se puede solucionar eso? Porque evidentemente no se puede sostener esta contradicción en el tiempo. No se puede ser pobre trabajando. ¿Ves? Tú acabas de responder tu pregunta. Si no se resuelven estas condiciones, vamos a volver a la misma ola del pasado reciente. Volveremos a tener a un Trump, volveremos a tener a otra persona con tintes políticos similares, y alrededor del mundo también pasaría lo mismo.
¿Por qué? Porque debido a la desideologización que viven las sociedades, no solamente industrializadas, como en el caso de Estados Unidos, sino también en los países de la periferia, como los nuestros, lleva a ese tipo de contradicción, porque ese discurso encantador, casi pintoresco, de que un oligarca se vende como el defensor de la clase trabajadora, pues esa clase trabajadora compra ese discurso, porque ve que las alternativas que se supone que son liberales y de cierta forma, entre comillas, progresistas, no le garantizan derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos una situación política en ebullición muy difícil. O sea, la democracia estadounidense prácticamente está en una especie de ruptura y casi de salto al vacío. Pero si no logran resolverse ciertas reformas estructurales que van desde el ámbito laboral y del empleo, de reforma del Congreso, que por ejemplo, mucha gente votó por el presidente Biden para resolver cuestiones, por ejemplo, los jóvenes de los préstamos estudiantiles. Y eso todavía no se ha tocado ni se ha resuelto. También tenemos la situación de la legislación del Build Back Better, donde hay una serie de reformas en el ámbito laboral, energético, de infraestructura, que no se ha logrado concretizar nada positivo. Al respecto, incluso hubo recortes, seguro médico para todos, en fin, energías renovables. La economía del futuro no se ha logrado concretizar esas reformas que esa clase trabajadora espera para tener una vida digna, como tú dices, un plan de vida futuro, de vivir una vida donde sus condiciones de vida, valga la redundancia, mejoren y tengan más tiempo para el ocio y crear una especie de proyecto de familia a largo plazo. Entonces, todas esas reformas van concatenadas con ese plan de vida del trabajador común y corriente. Entonces, si no ven una alternativa, una solución a mediano y corto plazo al respecto, pues podría volver a coquetear con esas opciones políticas que a nada bueno llevarían. Y ese es el gran riesgo que se corre. Por eso es que hay que actuar ya. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la etapa que ha llevado el neoliberalismo, que mucha gente no entiende. O sea, el neoliberalismo ha sufrido tantas mutaciones que mucha gente pensó que a raíz de la crisis financiera del 2008, el neoliberalismo como corriente ideológica y económica había ya claudicado. Pero ya el neoliberalismo ha sufrido una mutación tal que coquetea con el fascismo y pone en riesgo lo que son las conquistas democráticas que se lograron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una situación difícil. La democracia en el mundo hoy en día corre más riesgo que nunca. Un riesgo que no vemos de la época de los años 30 con el fascismo en Europa. No hay mucho más que decir. Agradecerte, loco, que te tomes el tiempo y la delicadeza de dedicarlo a este tipo de cuestiones. Lo que tú estás diciendo es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Hacer este tipo de encuentros para que la gente más o menos pues se entere de las cosas y tenga herramientas para discutir sobre algunos temas. Y nada, loco, agradecerte muchísimo que te tomes el tiempo para hacer este tipo de cuestiones. Nada, vamos a dejarlo aquí. A la gente que se suscriba, que le dé a la campanita y que comparte el video. Y nos seguimos viendo más para adelante. Julio, un abrazo y muchísimas gracias, ¿no? Un abrazo a ti, gracias por la invitación, hermano.